Hari Om. Hola a todos. Mi nombre es Silvia Edith Fernández. Soy la creadora de IYEA, Investigaciones del Yoga en el Espectro Autista. Profesora de yoga alineada a las enseñanzas de Swami Satyananda Saraswati y terapeuta especializada en autismo y trastornos del desarrollo, siempre con un abordaje cognitivo-conductual. Durante este mes estamos celebrando el octavo año del Día Internacional del Yoga, que fue declarado por la ONU justamente con la intención de concienciar a la población sobre los beneficios de esta práctica, de esta disciplina, ¿no? Y estoy muy agradecida por la oportunidad de poder hablar una vez más sobre esta temática que tanto me apasiona. Primero quiero agradecer a la Embajada de la India en Argentina por darme la posibilidad de formar parte de esta gran convocatoria y agradecer al señor embajador Denish Bhatia, quien es el gran autor de esta gran celebración, ¿no? Y haciendo mérito a este momento tan importante que estamos celebrando, quiero hablarles sobre yoga y autismo, sus desafíos y buenas prácticas. Es un tema realmente muy extenso, pero es la intención de poder compartir con ustedes una gran experiencia de casi 15 años. Primero vamos a hablar un poquitito de qué es el autismo, ¿no? Como para entrar un poco en tono y en el ambiente. TEA se observa más que nada con estas siglas, ¿no? Que significa trastorno del espectro autista. O podemos encontrarnos a veces con las siglas SEA, haciendo referencia a condición del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta generalmente en la niñez, en la primera infancia, ¿sí? Afecta el modo en que la persona se comporta, cómo esa persona interactúa con el medio en todos los contextos, cómo se comunica. Hay particularidades en cuanto a la comunicación y cuál es su forma de aprender también. Y como profesores de yoga es necesario que conozcamos las características más notorias que podemos observar en las personas con esta condición. Por ejemplo, pueden tener conductas repetitivas, ¿sí? Si hay algún movimiento o alguna palabra o algún gesto que les llame la atención y les ha agradado mucho, pueden repetirlo una y otra vez, porque tienen conductas repetitivas. Intereses restringidos. Puede ser que algunos niños o son muy fanáticos de los dinosaurios, o entonces es como que todas las enseñanzas, alguna palabrita tiene que tener en cuanto a los dinosaurios. Pueden ser intereses muy exóticos como fanáticos de los ventiladores o fanáticos de los lavarropas, o de los colores o de las marcas de los autos, y a partir de ahí sacarlos de los intereses para dar una nueva práctica o un nuevo aprendizaje también es todo un desafío. Y es importante conocer cuáles son sus virtudes, ¿no? Puede ser de memoria, virtudes visuales, virtudes de lenguaje o virtudes físicas en cuanto a movimiento. Desafíos sensoriales, sus dificultades sociales, conocer un poco qué es lo que le cuesta al niño, cómo se desenvuelve, con qué puede llegar a tener más facilidad, y sus características únicas de comunicación, como habíamos mencionado antes. De hecho, el término espectro justamente nos está invitando a
a comprender esa gran diversidad que hay de manifestaciones dentro del mismo diagnóstico, ¿no? Los síntomas completamente distintos dentro del mismo diagnóstico. Y que también nos da a entender de que no existen dos personas iguales dentro del espectro. Pero podemos reconocer 3 criterios dentro del diagnóstico que son iguales para todos. 3 criterios que lo vamos a dividir o como niveles o como dimensiones, ¿sí? Tenemos la dimensión de comunicación o el nivel de comunicación. Podemos encontrarnos a niños que no hablan, a niños que tengan un lenguaje enciclopédico. En el nivel o la dimensión cognitiva podemos tener niños que tengan un coeficiente intelectual inferior a la media y niños que tengan un coeficiente intelectual superior a la media. Y la última dimensión o el nivel son la cantidad de apoyos, ¿sí? Apoyos vamos a interpretar o a entender que es la facilidad que le podemos dar para poder disfrutar del día a día. Por ejemplo, hay muchos niños que necesitan de un apoyo de un maestro en las escuelas, ¿sí? Hay niños que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la cantidad de apoyos que necesitan cada niño para poder desenvolverse en el día a día. Hay niños que necesitan muy poquita cantidad de apoyos y hay niños que necesitan mucha cantidad de apoyos en todos los contextos de su día. Si bien esta clasificación resulta bastante ilustrativa, ¿no? Como para adentrarnos de qué es el autismo, la investigación se centró específicamente en uno de los niveles, en una de las dimensiones, que es la dimensión de la comunicación. Por excelencia, después de todo lo que fuimos introduciéndonos en este concepto y en comprender un poquitito de lo que es el autismo, por excelencia el mayor desafío con el que nos encontramos a la hora de brindar una clase de yoga es la comunicación. Habíamos dicho que hay grandes dificultades a nivel social, dificultades en cuanto a conducta, dificultades en cuanto a comunicación. Imagínense con una persona dentro de este diagnóstico tratando de dar una clase de yoga tradicional, como para que se vayan dando cuenta que realmente es un desafío. Porque la comunicación no está reducida solamente a la comunicación verbal. La comunicación consta de 2 aspectos, 2 componentes. Un componente verbal y un componente no verbal. No verbal podemos incluir a los gestos, a la mirada, al lenguaje corporal. Y si hablamos de comunicación, hasta podemos incluir lo que es la conducta, ¿no? Podemos comunicarnos con la conducta y también podemos comunicarnos con ausencia de una conducta, para que vayamos dándonos cuenta de la amplitud que tiene solamente una de las dimensiones. Hay todo un espectro, obviamente, de manifestaciones más allá de las características de una persona con autismo, ¿no? En todos los contextos de la vida, no solamente en el contexto de una clase de yoga, es en el contexto educativo, en la casa, en si pueden llegar a tener alguna actividad física. En referencia a este nivel, podemos identificar 4 variantes bien claritas. Y estos datos nos pueden dar los papás
o lo podemos observar directamente nosotros cuando estemos frente a un niño o a una persona con autismo, con estas condiciones. Solamente dentro de comunicación podemos encontrarnos con 4 variantes de comunicación. Un niño que puede hablar y puede comunicarse, es decir, que tiene un lenguaje verbal, que tiene intención comunicativa. Podemos encontrarnos con un niño que no habla, pero sí puede comunicarse, y es el caso de niños que pueden comunicarse con gestos o pueden comunicarse con alguna tablet o algún sistema de comunicación aumentativa. Pueden comunicarse con pictogramas o con imágenes o dibujando. Si no puede hablar, no tiene lenguaje verbal, pero sí tiene la intención de comunicarse y puede comunicarse. La tercera variante que tendríamos que incluir son los niños que no hablan y no se comunican. Y la cuarta, un niño que puede hablar pero no comunicarse. Es decir, tiene voz, puede hablar, pero no tiene intención de comunicarse o no tiene intención comunicativa. O muy poquita. Es el caso de niños que tienen ecolalias, que repiten la última palabra o la última frase o escuchan alguna publicidad y les llamó la atención y repiten continuamente la última frase o la última palabra. Es decir, pueden hablar, pero no lo hacen con una intención de comunicarse. Esta clasificación es ideal o es indicativa de cómo podemos y debemos abordar una clase de yoga. Recordando lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Que el gran desafío que nos vamos a encontrar cuando tenemos que dar una clase de yoga es cómo nos comunicamos, ¿no? Porque es muy fácil con un niño que puede hablar y tiene intención comunicativa, ¿sí? Es muy difícil con un niño que no puede hablar y tampoco se comunica. Por eso digo que las características particulares de comunicación de cada niño nos dará el punto de partida para llevar adelante nuestra clase de yoga. Y YEA se constituye a partir de este primer gran desafío central. Hasta es uno de los grandes desafíos que nos podemos... cuando hay un niño que ya sabemos que tiene el diagnóstico de autismo y nosotros tenemos la herramienta del yoga como para poder darle una clase de yoga, realmente el desafío de la comunicación es inmenso y hasta puede darnos mucha impotencia en un principio, como me ha dado a mí cuando todavía no estaba formada en autismo y no sabía cómo abordar una clase de yoga, cuando me encontré con este gran impedimento, porque en realidad el impedimento era mío. A partir de esta investigación comenzó a profundizarse cada vez más en investigar el cómo, ¿no? Y me centré en 2 vectores. 2 vectores. Uno es buscar las buenas prácticas para poder dar la práctica de yoga. Y el otro vector son las mejores prácticas de la disciplina. Las buenas prácticas son las herramientas pedagógicas que ya están comprobadas y aconsejadas para el tratamiento con autismo. Ya las herramientas ya se sabe que funcionan y hace mucho tiempo que están siendo implementadas.
Estas herramientas nos permitirán generar o construir en principio una comunicación con el niño, una vez que sabemos cuál es el nivel de comunicación de él, ¿sí? Y el segundo vector son las mejores prácticas, son aquellas técnicas o prácticas de yoga que a través de la experiencia y de la investigación han demostrado llegar en forma fiable al resultado deseado. El resultado era, o el objetivo era, desbloquear y purificar los canales de percepción de la información para promover una mejor calidad de comunicación. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito en estos dos vectores, en estas dos líneas de investigación. Buenas prácticas, ya les comenté que son las herramientas pedagógicas y terapéuticas que se utilizan en un principio para las terapias con los chicos con autismo. Nos van a ayudar a implementar las prácticas de la disciplina. Estas buenas prácticas nos permiten minimizar errores. Estos niños suelen frustrarse con mucha rapidez. Si hay algún movimiento o alguna dirección o alguna directiva que no pueden ejecutar o no se pueden comunicar con un otro por alguna razón, realmente se frustran mucho y sacarlos de la frustración también cuesta mucho. Entonces, estas técnicas o estas herramientas pedagógicas lo que nos va a permitir es justamente evitar que suceda eso. Según las características del nivel de comunicación de cada niño, recuerdan, vamos a hablarlas rápidamente, las 4 variables posibles de comunicación. Perdón. Tenemos al niño que puede hablar y puede comunicarse. Tiene un lenguaje con función comunicativa, es decir, un niño que en una práctica le podemos decir levanto el brazo y él comprende que es el mensaje que le estamos emitiendo, ¿sí? Porque puede hablar, si no lo entiende va a volver a preguntar y puede comunicarse, obviamente, porque puede preguntarlo. Un niño que no habla, pero puede comunicarse, él tiene sus herramientas también como para poder lograrlo. Un niño que no habla y no se comunica, y un niño que sí habla, pero no puede comunicarse, no tiene un lenguaje con función comunicativa. En todos estos casos les aseguro que se puede dar una clase de yoga. Por eso es tan importante poder identificar su nivel de comunicación y su capacidad de comunicación, para que nosotros como profesores podamos adaptarnos a su lenguaje, a la recepción de esa comunicación. Las buenas prácticas o herramientas pedagógicas son simplemente 3 y muy sencillas. La indicación verbal, la imitación o modelado, y la tercera es el moldeado. La indicación verbal es la herramienta que utilizamos por lo general en las clases de yoga tradicionales, ¿sí? En principio es indicada para los niños que ya tengan una comprensión del lenguaje, que ya conozcan las partes de su cuerpo, porque no todos los niños conocen las partes de su cuerpo. También forma parte de una comunicación, ¿verdad? Es una comunicación interna. Reconocer los sectores de mi cuerpo y para qué sirven.
es parte de la comunicación. Y desde luego sostener la atención, ¿no? Lo suficiente para comprender el mensaje, procesarlo e emitir una respuesta. Las indicaciones deben ser lo más claras posibles, indicaciones con pocas palabras, indicaciones específicas, evitando el uso de bromas de doble sentido, porque por lo general son muy literales con el lenguaje. Si, por ejemplo, es un ejemplo que yo lo tengo muy vivido por haber transitado muchos años en Tierra del Fuego, ¿no? Pero es una expresión que podemos llegar a tener todos en la cotidianidad, ¿no? Es decir, no salgas porque te vas a morir de frío, o abrigate, y ellos lo toman muy literal en algún momento de frustración, por ejemplo, o de conflictos, o de algo que no puedan resolver, toman ese recurso como para intentar sacar ese sufrimiento y salen desnudos por la calle, por ejemplo, ¿no? Toman completamente literal el lenguaje, en la mayoría de los casos, no en todos. Es decir que todos los niños es recomendado comenzar, no en todos los niños es recomendado comenzar con las indicaciones verbales. Hay que asegurarse de que comprenda bien el lenguaje, de que pueda comunicarse de alguna manera, la mejor forma mejor posible, y que pueda sostener la atención, ¿no? El segundo era la imitación o el modelado. Es una técnica terapéutica que los niños que tienen que aprender un movimiento nuevo o simplemente realizar los movimientos observando al profesor, que es que vendría a ser el modelo, ¿verdad? Eso es lo que los ayuda, porque tienen un campo visual muy, muy desarrollado, a imitarlo, que en realidad la imitación, cuando no tienen una comprensión del lenguaje tan bueno y tan fino, digamos, necesitan imitar. Es mucho más sencillo para interpretar un mensaje poder hacer una imitación. Y a la larga podemos decir también que la imitación es tan importante para el día a día y para poder aprender un montón de cosas, que poder reforzar en una clase de yoga el ejercicio de imitar a un otro es excelente. Cuando hablamos de autismo, utilizar el sentido de la vista es uno de los recursos, yo creo que es uno de los recursos más importantes. Son muy, muy visuales, como les dije recién. Más allá de esta habilidad de imitar, que no todos los chicos tienen desarrollada la capacidad de imitar, porque necesitan estar atentos y sostener mucho la atención, es fundamental para la vida diaria, ¿sí? Nosotros aprendemos hasta comer o hacer alguna actividad también por observar a un otro que es igual a mí. Por eso digo que la herramienta de la imitación en niños que puedan o no tener lenguaje, porque todo depende de qué es el objetivo que quiera trabajar, ¿no? Me ha pasado un niño en caso de Asperger o de alto funcionamiento, que sí tenía lenguaje, sí tenía intención comunicativa, y yo en ese momento lo que quería lograr era que aumente
la capacidad atencional y que esté mucho más atento a los gestos de la cara de un otro. Por ejemplo, ese era mi objetivo en una clase. Entonces, frente a frente al niño, empezamos a hacer una práctica muy sencilla, prácticas de movimientos de ojos. Entonces hacíamos la práctica, la indicación, no había una indicación verbal, solamente él tenía que prestar atención a mi movimiento ocular y hacer el movimiento respecto a imitación, ¿no? O por ejemplo, un movimiento de cuello. Le daba la indicación desde el movimiento ocular y él tenía que mover la cabeza junto conmigo, como haciendo un trabajo de espejo. Eso es lo que lo llevó a generar más vínculo todavía, a interactuar con un igual, a aumentar la atención, y obviamente a divertirse, porque es tanta la atención que tiene que poner para hacerlo bien, que hasta era súper divertido, ¿no? Por eso digo, estas tres variantes, sí, dentro de la indicación verbal, la imitación y el moldeado, los objetivos son específicos en realidad para cada característica de comunicación particular de cada niño, pero después eso se va ampliando a medida que vamos teniendo otros objetivos. Y por último, el moldeado, ¿sí? Es asistir al movimiento en forma física. Se utiliza para construir en forma progresiva nuevos movimientos y movimientos muy, muy sencillos, muy unitarios. Por ejemplo, para enseñar a un niño a cortar con tijera, se utiliza el método de aproximaciones sucesivas. Aproximaciones sucesivas. Me refiero a cuál es el objetivo. El objetivo es justamente con la mano y con la tijera cortar algún elemento. Entonces, la reiteración del movimiento es lo que hace que el niño vaya teniendo un registro del movimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque no tiene una interpretación del lenguaje, no puede ejecutar una función porque no comprende el lenguaje y tampoco tiene una capacidad de imitación porque no puede sostener la atención. Entonces, para ese tipo de niños es excelente moldearle el movimiento. Pero sí es importante, cuando se moldea el movimiento, hacerlo en cercanía de su campo visual, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que es sumamente importante el campo visual para ellos? Pueden no poder sostener la atención lo suficiente, pueden no tener imitación, pueden no tener lenguaje, pero si la parte terapéutica, la aplicación de la técnica se hace por moldeado, es importante que el profesor esté frente al niño o por lo menos muy cerquita dentro de su campo visual. Campo visual, estoy hablando de 50 centímetros. Como todo en el desarrollo, es decir, si vamos a lo que cuando somos bebés no tenemos un campo visual muy lejano. Entonces, todo es muy próximo. 50 centímetros, movimiento reiterativo, repetitivo, de ese movimiento que queremos enseñarle, de esa asana que queremos enseñarle. Y a medida que le vamos moldeando el movimiento, vamos repitiéndolo en forma verbal. ¿Esto qué nos va a facilitar? Que el niño pueda aprender el movimiento por la reiteración y por el modelado de su propio cuerpo,
Y también por el canal auditivo, ¿sí? Es decir, vos estás repitiendo cuál es la asana. Si es movimiento de muñeca, tomamos su mano y giramos la muñeca y le vamos diciendo, muñeca, giro la muñeca. Palabras concisas, muy cortas, sin dobles sentidos. Y esta técnica, bueno, va evolucionando o va desarrollando también su capacidad atencional, disminuyendo también la comprensión del lenguaje. Es lo que le dije recién, si no tengo una comprensión del lenguaje, si es un niño que si le digo rotar la muñeca, él no comprende, primero porque no conocen las partes de su cuerpo, segundo porque no conocen o no reconocen el lenguaje. Y si no reconocen el lenguaje, no pueden emitir la acción correcta. Entonces, ayuda masiva, como se dice en los terapeutas, mayor cantidad de apoyos para que pueda lograr el movimiento de la muñeca. ¿Sí? Repetirlo una vez, 2 veces y así sucesivamente. A lo largo de las prácticas, el niño va haciendo oído del lenguaje, va haciendo reconocimiento de la parte de su cuerpo, porque en realidad en un tiempo la idea es que una vez que haya aprendido esto, es directamente darle la directiva o la orden concreta de qué movimiento tiene que hacer en la práctica. Es decir, podemos decir, roto la muñeca derecha, y el niño no necesita ni siquiera mirarnos a los ojos o mirar el movimiento para imitarlos, solamente con decirlo él lo pueda generar. Esa es la idea, por eso se construye desde su capacidad de comunicación para que progresivamente pueda aumentar su capacidad de comprensión y de atención del lenguaje, desde luego. Se van desarrollando muchos aspectos diferentes del ser humano a medida que vamos dando una práctica de yoga de esta manera, desde lo conocido desde ellos, ¿no? Es muy fácil dar una práctica de yoga a neurotípicos o a personas que hablan el mismo idioma. Se pueden comunicar perfectamente, pero se puede dar clases de yoga a niños que tengan otros niveles de comunicación. Es simplemente adaptarse a su comprensión en la comunicación. Siempre que damos una indicación con cualquiera de las 3 herramientas pedagógicas, es fundamental permitirle al niño el tiempo necesario para procesar la información. Ya sea que demos la directiva a nivel de comunicación con una indicación verbal, ya sea que demos una práctica por imitación o que demos una práctica por moldeado físico. Cualquiera de las 3 herramientas pedagógicas es importante darle un tiempo para procesar a esa información, ya sea porque escucho la indicación hasta que llega al cerebro, hacen el procesamiento de la información e emiten una señal correspondiente a la dirección que le he dado en una clase. Si es levantar el brazo, es levantar el brazo. Esperan por lo menos 6 segundos a que ellos puedan hacer esa acción. Si no lo hacen, lo vuelvo a repetir. Espero 6 segundos. Si no lo hace, lo vuelvo a repetir hasta 3 veces. Si no lo hace, ahora vamos a poner un apoyo. Vamos a hacerlo por imitación. Voy a hacer el movimiento yo. Y si no lo llega a hacer es porque evidentemente
nivel de comunicación, en lo que el niño puede recibir información, es un nivel un poquitito más bajo. Y hay que ayudarlo de otra manera, moldeándole la forma de hacer la asana. Y vamos al segundo vector, que es las mejores prácticas. Prácticas más adecuadas de acuerdo a la investigación empírica. Cientos de estudios científicos han comprobado que existe algún tipo de dificultad sensorial en estos niños o en estos adultos dentro de la condición o dentro del espectro. A pesar de poseer los órganos de percepción intactos y funcionalmente apropiados. Es por eso que me llevó a la observación y el estudio del procesamiento sensorial en el sistema nervioso central. Y a partir de muchos, más allá de los estudios y las investigaciones, se reconoce obviamente que su forma de aprender, más allá de la comunicación, que es fundamental, su forma de aprender está muy ligada a su perfil sensorial. Y estudiando y profundizando esta parte que es tan sumamente amplia, he tomado como referencia el trabajo de los investigadores Lázaro y Barrueso, que entre otras actividades son psicomotricistas, son profesores de educación física, profesores de educación especial, investigadores, han trabajado muchos años en rehabilitación y en discapacidad, ¿no? Y ellos exponen un concepto del desarrollo humano como un devenir continuo y escalonado de procesos que se van activando y se van adquiriendo uno en base al otro. Y ellos lo grafican, ponen al desarrollo humano como una estructura piramidal. Es muy... si lo pueden googlear, es una parte muy importante en lo que es desarrollo humano. Y en esta forma piramidal, ellos dicen de que la base de esta pirámide, que es que contiene en forma escalonada todo el desarrollo del ser humano, dispuesta en capas, es una muy buena ilustración porque indica que si existe alguna dificultad en uno de esos ladrillitos que vamos hacia la cúspide, ¿no? En una de esas etapas, ellos dicen que necesariamente hay que reforzar la capa inferior inmediata y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide. En la pirámide, que es la base más sólida y más amplia, y en la punta, si imaginamos una pirámide, en la punta sería el extremo de la conducta humana, ¿sí? La respuesta adaptada al ser humano. Pero para llegar a tener esa cúspide en condiciones, hay un montón de capas que hay que ir desarrollándolas y adquiriéndolas. Si en una de esas etapas hay un desfasaje o hay alguna complicación, ellos dicen de que no hay que hacer el trabajo en esa capa, sino hay que ir a reforzar la inmediata inferior, que es la que le dio base a esa etapa. Y así sucesivamente hasta llegar a lo más básico. Y es aquí donde considero primordial la aplicación de determinadas técnicas del yoga antes que cualquier otra. En un principio digo, bueno,
podemos hacer, que es tan excelente técnica, Surya Namaskar, pero a nivel físico hay que preparar el cuerpo para hacer Surya Namaskar. Y si el mayor inconveniente que tuvimos fue la comunicación, es muy difícil de poder realizarlo, ¿no? Bueno, les estaba comentando que Surya Namaskar es una excelente práctica, pero en este contexto, con estas dificultades de comunicación, es muy difícil poderla implementar. Hay ciertas asanas muy específicas que fueron estudiadas y seleccionadas con rigurosidad, son las que han demostrado ser las más eficientes en el momento de poder llegar al objetivo deseado. Por eso las consideré las mejores prácticas. Como antes mencioné, mi objetivo era descubrir la manera de encauzar ese aporte tan único que nos brinda la disciplina del yoga. Es por ello que la investigación está centrada en el proceso de desbloquear, de purificar, esa terminología tan esencial que tiene el yoga, ¿no? Los canales sutiles de las estructuras involucradas en los receptores de la información. Desde la ciencia se los reconoce como los estimuladores básicos del desarrollo, considerados como el sistema táctil, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. No es casualidad que si podemos observar la pirámide del desarrollo humano, su base esté conformada por estos tres sistemas. ¿Sí? Quiero mencionarles algunos de los beneficios que han sido observados en las prácticas cotidianas y sistemáticas en niños que han tenido esta disciplina durante un tiempo, por lo menos de 6 meses. Y esta información me la ha dado el personal, profesionales que han trabajado con estos niños en el equipo interdisciplinario. Reducción de los intereses restringidos, aumento significativo de intención comunicativa, mayor amplitud en la flexibilidad del pensamiento, disminución de síntomas de ansiedad e inquietud motriz, mejoran las habilidades motrices a partir de una mayor toma de conciencia del cuerpo. Obviamente, al empezar a mover el cuerpo, más allá de los beneficios del yoga, que son inmensos y creo que no nos va a alcanzar la vida para estudiarlos y vivenciarlos, ¿no? Todo este trabajo, tanto desde la comunicación, desde generar el vínculo, desde desarrollar de a poquito a que el niño pueda ir aumentando la capacidad de concentración, de sostener la atención. Indefectiblemente vamos a ir a esta base de la pirámide. El sistema táctil, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular es la base para que el ser humano se desarrolle y en la cúspide pueda cumplirse la conducta adaptada.
después de todo lo que intenté comunicarles, por la experiencia que he tenido durante tantos años, todos pueden practicar yoga. Los niños con diagnóstico de TEA, por más complejo que sea este diagnóstico, además de poder tener estas prácticas, lo importante son los beneficios que también tienen en el día a día. Las prácticas, una vez que hicieron su efecto, eso ha continuado y se ha comprobado durante 15 años. Y también me lo han transmitido los otros terapeutas, ¿no? La calidad de terapias, de sesiones que han tenido con cualquiera de sus otros terapeutas, todos me han dicho lo mismo y me han transmitido lo mismo, que pueden sostener más la atención, de que pueden escuchar mejor, de que la respuesta es más espontánea, que es lo más difícil y más inmediata. Las herramientas pedagógicas, educativas, son importantes para poder abordar los intercambios de comunicación con estos niños o con los adultos con TEA. Hay procedimientos propios de la disciplina para desarrollar las prácticas en forma sistemática y progresiva. Y estas herramientas nos dan esa posibilidad de que sea en forma sistemática y progresiva. Pero el primer desbloqueo es el que debe hacer el profesor de ese pensamiento limitante, ¿no? Que en definitiva los tenemos todos. Ese pensamiento de que el otro no puede. Hay muchos niños que están atrapados en una etiqueta, que a la vez generan creencias sobre el profesor y el rendimiento del niño. Esta idea o esta creencia termina condicionando, insisto, tanto al profesor como al niño. Y la resultante de este pensamiento limitante es que se termine concretando y confirmando ese pensamiento. Merece la pena hacer consciente de esta creencia que tenemos, los sentimientos que despiertan en nosotros cada vez que nos podemos tener una persona dentro de estas condiciones adelante nuestro, ¿no? Empezar a observarnos a nosotros mismos, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, porque a veces lo que suele suceder es que nos da temor, nos da la sensación de sobreprotegerlo, y justamente ese es un pensamiento limitante. Pensar de que el otro puede, de que el otro tiene virtudes, de que el otro quiere aprender, pero no sabe cómo. Y nosotros poder ayudarle de cómo hacerlo, realmente es maravilloso. Esto que le estoy comentando es un experimento que ha llevado a cabo el Dr. Rosenthal, las resultantes de los productos del pensamiento limitante. Y hay muchos experimentos que ha hecho este doctor y está muy confirmado. El segundo, obviamente, es reconocer el potencial del otro. Reconocer que realmente es un niño, que tiene habilidades, que tiene fortalezas, que tiene ganas de superarse. No enfocarnos en sus carencias. No perder la perspectiva de su condición de niño, de su condición de ser humano, de persona. Y tercero, el reconocimiento que uno tiene hacia uno mismo, ¿no? De poder percibirse, el enriquecimiento que todo esto genera en el profesor a partir de poder lograr una comunicación en esta relación tan, en principio es difícil, pero es maravillosa.
La autoobservación como profesores de yoga es fundamental, y teniendo las herramientas, tanto las herramientas pedagógicas como las herramientas puntuales para trabajar ese objetivo, esa base de la pirámide, realmente es sumamente enriquecedor la experiencia para ambos. Según el informe, el último informe de CDC, que sería el Centro de Control de las Enfermedades, la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el último informe fue en diciembre del año pasado. Ellos tienen una estadística de 1 cada 44 niños es diagnosticado con TEA. Los datos fueron publicados 2 años después del anterior, y hay una diferencia muy significativa con respecto a los estudios anteriores. Con esto quiero decirles que en nuestras vidas nos vamos a encontrar con una persona o con un niño, seguramente, por lo menos con uno, que esté dentro de la condición del espectro autista. Y tal vez, como profesores de yoga, podamos brindarle esta experiencia y el vivenciar esa gran necesidad que ellos tienen siempre de aprender, ¿no? Y de poder ayudarnos mutuamente, porque esto es un desarrollo mutuo como profesores de yoga y para con los niños también. Darles esta posibilidad es realmente maravilloso. Bueno, quiero agradecerles por escuchar esta charla, por sostener la atención, porque sé que es un tema difícil por momentos, complejo, pero realmente es muy satisfactorio, y deseo de corazón poder haberlos inspirado un poquitito, o por lo menos inquietado un poquito con respecto a este tema, yoga y autismo. Muchas gracias. Hari Om Tat Sat.